compañeros. Entonces, Sí, a ver, tenemos aquí el... ¿Me repites el taller, porfa? el 2. El taller 2. Listo. Taller 2 punto. 13, el inciso B. El punto dice que hay que expresar el inciso, hay que utilizar el inciso A para expresar n tomados de acá en términos de su predecesor, pero a nosotros nos salió directo. Entonces, pues quisiéramos saber cómo se haría como Usando estado. lo que dice ahí. Ajá. Listo, vamos a mirar. Entonces el punto A, pues esa llamada identidad de Newton, o porque sí, puede que si sale directo y no hay que usarlo, pues mucho mejor. Tal vez Sí, pues pero yo lo puse así porque así está, yo lo saqué del libro de Burton y así está en el libro, ¿cierto? ujú. Pero igual me imagino que el propósito también es saber utilizar el inciso anterior. Listo, entonces, claro, dice usar la parte A para expresar este coeficiente binomial. O sea, a ustedes les salió directo en el sentido en el que ustedes ponen la definición de eso, multiplican por esto y recuperan por definición de coeficiente binomial este. Sí, exactamente. Si literalmente se saca la definición, se cancela un término arriba y abajo y ya de una sale. Bueno, ya, déjame, yo pienso. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí sale directico. Vení, miremos. Entonces, vení, abramos aquí eh, abrir aquí un espacio de asesoría. Hoy estamos a 24 de marzo. Entonces dice, hay que probar que n tomados de acá es igual a n menos 1 más, n menos k más 1 es, ¿cómo es la cosa? N menos k más 1 sobre k por el predecesor. Cuando digo predecesor es porque es para el k anterior, ¿cierto? Entonces esto es n menos k más 1 sobre k multiplicado por este coeficiente binomial. Entonces sí, tienes razón, o sea, si no usamos la parte anterior, o sea, la parte anterior la voy a tomar una captura de pantalla y la voy a pegar acá. Sale directo, sale directo usando la parte anterior y es un asunto algebraico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, que es que queremos usar la parte anterior? Si usamos esta parte anterior y tomamos, por ejemplo, R igual a 1, porque es que esa parte anterior se probó para eh, para cualesquiera enteros n, k y r no negativos que cumplan esta condición. Entonces yo puedo particularizarlo para r igual a 1, ¿cierto? Porque 1 es el que sigue inmediatamente después del 0, o sea que con seguridad, bueno, si yo lo particularizo, fíjense que aquí n es mayor o igual que k, mayor o igual que 1, porque si no, esto no tiene sentido. O sea, si Sí, k, bueno, sí tiene sentido, pues si k no puede ser 0, mejor dicho, que si k fuera 0, entonces tendría n tomados de a menos 1, pues no tiene sentido, es solamente para esa relación. Entonces, si tomamos k igual a 1, r igual a 1, ¿qué queda? Queda n tomados de acá por k tomados de a 1, ¿cierto? Pero k tomados de a 1 es ¿qué? Ah, bueno, eso es. quedaría igual a n Ah, tomados de a 1 Ujú, eso es K, ¿no? por n menos 1 tomados de acá menos 1, ¿cierto? O sea, estoy particularizando lo que ya se hizo
en la parte A con R igual a 1, ¿cierto? Y tengo que esto es verdad para N mayor o igual que K, mayor o igual que 1. Listo. Entonces, si yo desarrollo ambos lados, entonces, ¿qué me queda? N tomados de acá. Ustedes muy bien lo observaron. Esto es igual a K tomados de A1 es K. ¿Está claro eso para todos? Sí, profe. Lo mismo acá. Entonces va a quedar N tomados de A1, que es N, por N menos 1 tomados de acá, menos 1. Listo. Entonces este K que está multiplicando lo paso a dividir. Ya por lo menos tengo este aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo... Bueno, este N lo voy a dejar aquí. ¿Y qué pasa si yo escribo este coeficiente por definición es qué? Por Eso sería definición n es, menos 1 factorial ajá, sobre k menos 1 factorial K menos 1 por... factorial, por la diferencia de este menos este, N menos Ajá, 1 menos K menos 1, ¿es qué? eso sería n menos k, ¿no? N menos K, o Más sea que uno. aquí, Más 1, ¿por qué? no, se va este con este, ¿sí Ah, lo ya, ven? ya, ya. Sí, Entonces queda, señor. Sí. queda N menos K factorial, o sea que esto es, si yo recupero estos dos, o sea, se me pierde el costo. Si yo multiplico estos dos de acá, entonces esto es igual a ¿qué? A n Ah, eso factorial es n factorial. sobre, a Sobre lo ver, yo mismo. necesito llegar a esto. O sea que de cierta manera necesito, necesito multiplicar arriba y abajo por algo. Necesito multiplicar arriba y abajo por algo. Entonces es cuadrar las cosas, es ajustar pues algebraicamente el asunto. Este lo voy a dejar quieto, que necesito que esté ahí, pues mirando a lo que tengo que llegar. Fíjense que si miro el lado, o sea, este K ya lo tengo porque lo tengo multiplicando a este lado, ¿cierto? Lo tengo multiplicando a este lado, después es despejarlo. Y al otro lado necesito esto, este n menos k más 1. Entonces eso sugiere multiplicar arriba y abajo por n menos k más 1. Entonces tengo n menos k factorial. Y multipliquemos arriba y abajo por n menos k más 1. Entonces, ¿qué queda? Entonces, miremos a ver si reunimos términos que quedan. Entonces, este, que era el que estaba necesitando, me lo voy a escribir aquí adelante. N menos k más 1. ¿Y qué quedó? Quedó n factorial sobre k menos 1 factorial. Y si yo reúno estos dos en un solo término, ¿eso es qué? Eso es el factorial de quién. N De más n uno menos menos k K. más 1. ¿Qué? Ah, bueno, también Eh, sí. N menos k más 1 n factorial. menos k más 1 y se puede escribir así. Sí. Lo puedo escribir como lo escribí, ¿cierto? Ujú. O sea que esto es igual Ah, a ¿qué? ya, Ahí salió. N menos claro. k más 1. Y esto es lo mismo que n tomados de acá menos 1. Que miremos, tenemos n factorial. Listo, véalo acá. Sobre k menos 1 factorial por la diferencia de estos dos, n menos k más 1 factorial, o sea que ya lo tengo. Ya tengo entonces que n tomados de acá es igual, pasando este k al otro lado a dividir, tengo n menos k más 1 sobre k por n tomados de acá menos 1. Y eso era lo que había que probar en la parte B, ¿cierto?
sea, por supuesto es más simple hacerlo de manera directa, ¿cierto? ¿Pero dónde salió el K de abajo? El K de Este, la... Sí, ese. venía en esta cadena de igualdades, venía aquí Ah, ya multiplicando. lo vi. Sí. Entonces lo pasé al otro lado a dividir. Ah, bueno, profe. Y las otras dos dudas, el primer punto del tercer taller. El primer punto del taller 3. Sí, Listo, que es como una versión, como cierta versión del algoritmo de la división. sí. Listo, entonces apliquemos el algoritmo de la división. Entonces hay que probar esto. O sea, uno haciendo truquitos como el que vamos a hacer aquí, en este punto, uno le puede hacer variaciones a ese teorema algoritmo de la división. ¿Cierto? Miren que el divisor es positivo. Entonces, por el algoritmo de la división, ¿qué ocurre? ¿Qué podemos decir por el algoritmo de la división? Pues a ver, yo pensaba que por el algoritmo de la división tenemos exactamente lo mismo, menos el rango en el que está R. Entonces tomemos otro cosito. O sea, el algoritmo de la división garantiza que cuando yo divido A entre B, existe aquí un único cociente y un único residuo. Entonces llamémoslos Q' y R' enteros, tales que A es igual a Q' por B más R con R, con R', perdón, con R' no negativo y menor que el valor absoluto del divisor, que en este caso, por hipótesis, es positivo, ¿cierto? Sí, yo Entonces, ¿qué digo que por pasa? la hipótesis no nos están limitando quién es B, pero el problema es que no sé cómo podría cambiarlo como para que ese rango en el que está R' empiece con 2B. Eso, si quieres que este residuo esté entre 2b y 3b, eso sugiere sumar y restar algo, ¿no? Sí, pero el problema es que no sé cómo, porque eso me descuadra el R también cuando lo intenté. ¿Qué pasa si yo sumo 2b y resto 2b? Porque yo necesito que quede entre 2b y 3b. Entonces necesito que el asunto mínimo aquí sea no cero, que el tope mínimo no sea cero, sino este. Entonces, si yo asocio cosas, ¿cómo queda? Queda Q' menos 2 que multiplica b, factoriza, ¿cierto? Q' menos 2 que multiplica a b, más R menos 2b, más R', perdón, menos 2b. Pongámoslo, no hay que poner entre paréntesis, pero no hay que ponerlo entre paréntesis, pero lo voy a poner entre paréntesis para ser enfático, ¿cierto? Pero aquí no es, aquí es más, ¿cierto? Es que asocié los que no era, es este, los que asocié fueron estos dos, este y este. Entonces saqué factor común b a derecha y ¿qué ocurre aquí? R' sigue estando en el rango en el que está, ¿cierto? Entonces sean Q igual a Q' menos 2 y R definido como R' más 2b, ¿cierto? Entonces Q y R, este Q que acabo de definir acá y este R que acabo de definir acá son únicos. ¿Por qué son únicos?
Porque el Q' y el R' ya son únicos y les Exacto. estamos sumando un valor que ya está fijo, ¿no? Pues Q' y R' lo son. Y se tiene que, ¿qué se tiene? Se tiene que A es igual a Q por B más R. ¿Y qué pasa con este R? O sea, yo inicialmente tenía esta desigualdad, ¿cierto? O sea que yo puedo decir A es igual a Q por B más R y sumo 2B en todas partes, o sea que 2B menor o igual que R' más 2B menor estricto que 4B, ¿cierto? Sí, pero entonces tocaría arreglar el lado derecho. A ver, ¿qué pasa aquí? No, pero la Ah, hipótesis sí, sí, dice sí, que sí, es no, B, no dos es b B, es B, entonces se queda entonces no me va a 3B. cumplir, exacto. Inicialmente este estaba así, o sea que se cumple. Ya garanticé la existencia de un Q único y de un R único, tal que esto. Mejor dicho, cambiemos aquí, es que no hay que hacer eso de sumar y restar. Aquí tengo 0 menor o igual que R'. ¿Quién es R'? R menos 2B menor que B. Es decir, esta expresión es equivalente a esta. Si sumo, sí, pues, o sea, en última, sí es sumar. 2B menor o igual que R menor estricto que 3B. Y ahí termina el ejercicio. O sea, he mostrado que existen Q y R únicos, pues Q' y R' lo son por el algoritmo de la división original y se satisface que dividendo es cociente por divisor más residuo con residuo en este rango. O sea, uno le puede hacer, lo que este ejercicio nos enseña es que uno le puede hacer modificaciones al algoritmo de la división. Esta es la idea de la demostración ya para que ya ustedes la escriban bien. Pues, o sea, aquí está casi que bien escrita, escríbanla un poquito mejor. Listo. Y también en el punto 3C, eh, eso se ve que eso se puede hacer de la forma larga, pues toca considerar como 5 casos para poder que de eso. Pero quería saber si de pronto hay alguna forma de hacerlo más corto. Ah, hay que considerar 4 casos. ¿No serían 5? ¿Por qué Pues 5? tomando como el b igual a 5 porque con el b igual a 4 no me sale ningún factor como un 5. Entonces tocaría tomar el b igual a 5 en el coso del algoritmo de la división. Entonces no sé si de pronto se podría hacer como un poquito más corto, porque es ya muy tedioso hacer eso tan largo. O sea, la cuarta potencia, no, yo no veo otra forma que analizar los 4 casos. Y podríamos hacerlo igualmente. Sí, podemos plantearla, dice, use el algoritmo de la división para probar lo siguiente. La potencia cuarta de cualquier entero es de esta forma, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, consideramos un entero. Ese es el ejercicio 3, ¿qué? 3C. Sí, Sea n en z, listo. Entonces, por el algoritmo de la división, cuando divido entre 5, este señor n, cualquier entero es de la forma 5q más r, donde el residuo es mayor o igual que 0 y menor estricto que 5. Entonces, realmente, o sea, sí, tú tienes razón, son 5 casos, son 5 posibles residuos, pero ¿qué pasa si eres igual 0? sale directo. Sale directo, entonces n es igual a 5q y por tanto n a la 4 es
5 a la 4 por q a la 4, es decir, n a la 4 es 5 por 5 a la 3, q a la 4. Es decir, n a la 4 es igual, es de la forma 5k. Entonces ya en el primer caso concluí, porque es que lo que se pide probar aquí en el taller es que la cuarta potencia de cualquier entero, yo aquí estoy dando cuenta de este cuantificador al decir sea n perteneciente a los enteros, es de la forma 5k o 5k más 1. En últimas, lo que está diciendo este ejercicio es que cuando yo tomo cualquier entero y su cuarta potencia la divido entre 5, o la división es exacta o deja residuo 1. Entonces ahora miremos los otros casos. ¿Qué pasa? Consideremos esta expresión, 5 más r a la 4. Esto por el teorema del binomio es que esto por el teorema del binomio es sumatoria desde k igual 0 hasta 4, 4 tomados de acá, ¿cierto? N tomados de acá por este señor a la n menos k por este a la k. Entonces, si uno expande eso, ¿eso qué queda? El primer término con k igual 0, entonces queda 5q a la 4. Más el segundo término es con k igual 1, entonces es 4 tomados de a 1 por 5q a la 3, k a la 1. Más el que sigue que es 4 tomados de a 2 por 5q a la 2, r a la 2, más el que sigue que es 4 tomados de a 3, 5q a la 3, r a la 3. Ahí me equivoqué, ¿cierto? 4 tomados de a 3, este no es a la 3, sino que es 4 menos 3 es 1, ¿cierto? La suma de las potencias siempre tiene que dar, en este caso, la suma de las potencias, de los exponentes, perdón, tiene que dar 4. Con k igual a 4, y ahí termino, 4 tomados de a 4, que es igual a 1, 5 a la 4 menos 4, 5q a la 4 menos 4, que es 0, no lo voy a poner, r a la 4. Entonces aquí es donde empiezan los casos, ¿cierto? Si r es igual a 1, ¿qué pasa? Si R es igual a 1, entonces podemos quitar todas las R's y ya quedan... Y todo tiene un factor de 5 excepto el último. Sí, entonces ya saca el factor común 5 y ya queda Entonces 5 por es algo. 5 por toda esa expresión, sacando factor común 5 aquí, 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 y r a la 4 es 1. O sea que es de la forma 5k más 1. Terminó la demostración porque a eso tenía que llegar, a que la cuarta potencia de cualquier entero es de la forma 5k o 5k más 1. ¿Qué pasa si r es igual a 2? ¿Qué pasa en este caso? Entonces al final va a aparecer r a la 4, que es igual a 2 a la 4, que es 16, que es ¿qué? Eso es 15 más 1. Entonces Entonces, puedes sacar factor común 5 ahí también. n a la 4 va a ser 5 por toda esa expresión más 15 más 1. Es decir, aquí también puedo sacar factor 5 como acabo de decir. Luisa es 5 por... Entonces Sí, queda por algo. Por otro algo ustedes lo escriben. Es que es tedioso escribirlo, pero hay que hacerlo. Es decir, 5k más 1. Si eres igual a 3,
Entonces, ¿qué ocurre? A ver, 3 a la 4 es 81, ¿cierto? Ujú, Entonces ahí puede ser 80 más 1 y factor común 5 también. exacto. Es 81, que es 80 más 1. Y a este le puedo sacar factor común 5. Entonces, puntos suspensivos, ya ustedes escriben todos los detalles. Esto es de la forma 5K más 1. Y si el residuo es 4, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el residuo es Mm, 4? ¿Cuánto es 4 a la 4? 4 a la 4 es 256, no, creo. Voy a mirar. Sí, 256, entonces también queda 255 más 1. Que es divisible por 5 más 1. Entonces lo mismo. O sea, lo importante es que en todos estos casos de residuo no nulo, en ese último residuo que está a la 4, queda como algún factor de 5, perdón, algún múltiplo de 5 más 1. Y como todos los otros ya tenían, todos los otros términos en la expansión binomial tenían 5 como divisor, entonces siempre se podrá sacar ese 5 como factor común. Y va a quedar uno al final. El único caso que es de la forma, este ejercicio nos está enseñando que el único caso cuya cuarta potencia sea un múltiplo de 5 es cuando el entero originalmente era múltiplo de 5. En los otros casos, al elevar a la cuarta potencia, siempre va a sobrar un 1 al final. Eso es lo que nos está enseñando este ejercicio. Pero sí, o sea, no veo una forma más corta, porque es que lo que nos enseñó el algoritmo de la división es que yo puedo probar afirmaciones que valen para todos los enteros, considerando un número finito de casos, pero tengo que considerarlos. Sí, sí queda claro, Luisa. Sí. Listo. ¿Y qué tenían por ahí José Guillermo y Juan Camilo? Profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Guillermo? Bien, profe, bien. Profe, yo tengo una pregunta, creo que es corta y chiquita. Es una pregunta que vos ya respondiste en asesoría, lo que pasa es que yo la pensé de un modo distinto y me salió muy fácil y eso me genera como sospecha. Sí. Se trata, creo, no sé si es el primer punto del segundo taller, es el que hay que deducir del principio de inducción, el principio de buen orden, ¿cierto? Ajá. En la asesoría Yo, pasada nos tomamos toda la sí, asesoría haciendo eso, sí. sí, sí, profe, y lo que pasa es que, por eso te digo, yo como que lo pensé de otro camino y no le encuentro como la falla, pero es que me sale muy rápido y me genera como desconfianza. Me estás hablando de esta implicación. Sí, el que está propuesta del principio del principio de inducción se deduce el principio del buen orden. ¿Y cómo te salió? Profe, yo tengo que probar la implicación, que el principio de inducción, perdón, o sea, tengo que probar que si se da el principio de inducción, entonces se da el principio del buen orden, ¿cierto? Ajá. Entonces, a ese condicional yo le saco el contrarrecíproco. Y entonces tengo que probar que si no se cumple el principio del buen orden, entonces no se cumple el principio de inducción. Ujú. Y entonces asumir que no se cumple el principio del buen orden significa que hay un conjunto de enteros positivos que no tiene mínimo, De enteros no negativos. de enteros no negativos, ¿vale? Existe S, un subconjunto de los naturales, tal que S no tiene mínimo. ¿Y eso qué significa? Eh, ¿Qué o sea, significa que no tenga mínimo? significa que para todo, no sé, M en S, existe un N en S tal que Ajá, N es menor que M. ajá, sí, eso es. Listo. Entonces, debo probar que el principio de inducción tampoco se va a dar si asumo eso, ¿cierto? Sí, Entonces, para probar que el principio de inducción no se da, asumo las dos hipótesis. O sea, que el uno
Ah, bueno, y este conjunto que acabas de construir, profe, este S, es el que voy a usar para el principio de inducción, ¿cierto? Entonces, digo que que uno pertenece a S. Y O sea, también que si espérate un momentico. ¿Qué significa que no se dé el principio de inducción? que se cumplen las dos hipótesis, pero que S termina siendo diferente de los naturales, ¿no? Exacto, listo. Entonces, supongamos, entonces asumamos las dos hipótesis en S. Exacto, exacto. Supongamos que uno pertenece a S y que si K Que si pertenece K a S, pertenece a S, entonces K más 1. ajá, sí, Entonces debo probar que S es diferente a los naturales. sí, Así lo cierto. sí, 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 es Entonces, correcto. ¿qué pasa? Resulta que yo sé que uno pertenece a S, ¿cierto? Sí, Yo sé que uno pertenece a S, entonces como uno pertenece a S, yo sé que existe, pues por cómo construir el conjunto S, yo sé que existe un número que es menor que 1 ujú. en S. ¿Cómo lo llamamos? Profe, Llámelo no sé, en asterisco, no sé, K sub 0 en S, tal que tal que K sub 0 es menor que, K sub 0 es menor ajá. que 1. Bueno, realmente, listo. Profe, ahí, y ahí es donde, ¿qué me iba a decir, profe? No, que realmente la prueba que nosotros hicimos, es que yo ahí me equivoqué. O sea, es que hay unas diferencias sutilezas, hay unas sutilezas, iba a decir, entre arrancar en 0, arrancar en 1, arrancar en cualquier natural, ¿cierto? Sí. Pero eso se puede probar, son enunciados equivalentes, entonces listo, no importa. Existe K sub 0 en S que es menor que 1. Ajá. Entonces, o sea, ahí yo ya estaría probando que ese es diferente a los naturales, ¿Por qué? porque los naturales los estoy asumiendo en este principio de inducción desde el 1, ¿no? Sí, Incluso si asumiera que K sub 0 K sub 0 es el 0, entonces también para ese K sub 0 habría un K sub 1 menor que K sub 0. Y sí, entonces ahí ya tampoco estaría, o sea, estaría incluyendo en ese conjunto un número que no es el 0. Y ahí ya lo estaría probando, pues ahí ya estaría más o menos concluyendo que es diferente a los naturales. sí, 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 es correcta tu prueba. No le veo ninguna falla. ¿Es serio, profe? Sí, sí, está muy bien. Ah, Porque, ah, sí, bueno, sí, sí, pues. o sea, lo que pasa es que no es la prueba clásica es la que nosotros hicimos, Sí, sí, yo la vi en el libro y también vi la grabación de la profesoría, que, que es por inducción. exacto, que por qué por qué fue interesante esa prueba clásica, porque construye el mínimo, Sí. lo Ujú. construye, o sea, es una prueba constructiva. ¿Cuál es ese Sí, sí. mínimo? Ese mínimo es aquel elemento tal que su sucesor ya se sale. O sea, ese mínimo Ujú. viene siendo como el máximo del complemento, algo así. Ujú. Sí, Algo señor. así, sin hablar de máximo, sin hablar, no, no, sí, está muy bien, José Guillermo, está muy bueno el argumento. Pues en este momento no leo ninguna falla, voy a pensar, pero es que no, o sea, porque es que el PIM 1, como lo enunciamos en clase, es que si se cumplen estas dos condiciones, entonces S es Z más. Sí, señor. Y aquí estoy mostrando Que a se ver, cumplen las hipótesis y que no es Z más. y que no es Z más, que se cumplen las hipótesis y que no es Z más. Ni sin importar dónde arranca. Sin importar dónde arranca, si arranca Sí, claro, porque yo me puedo ir retrocediendo. exacto, siempre existe uno por debajo. O sea, asumir que no Sí. se cumple el principio del buen orden significa que hay un subconjunto natural de naturales que no está acotado inferiormente. Eso es lo que significa. Exacto. Y si no está acotado inferiormente, cualquier otro conjunto sin importar. Ah, bueno, espérate, de pronto aquí. No, 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 ya vi cuál es la falla en este argumento. Cuénteme, profe. ¿Qué hay que probar? Que el conjunto S es diferente a los naturales.
No, pero que hay que probar que no se cumple el PIM 1. Ah, el principio de inducción. Sí, sí. Sino que el principio de inducción yo lo entiendo como un condicional, ¿cierto? O sea, si se cumplen las dos hipótesis, entonces S es igual a N. Y uno niega un condicional afirmando el antecedente, o sea, afirmando las dos hipótesis y negando Sí, el y consecuente. negando el consecuente. Sí, esa es la forma de negar un condicional. Pero entonces aquí. Ah, no, sí, sí. No estoy usando la segunda No, hipótesis, no, ¿ok? no. Es que hay un cuantificador que está escondido. Y es que eso se tiene que cumplir para todo conjunto. Pero está bien, porque aquí estás exhibiendo un conjunto en el que eso no se cumple. Sí. Sí, 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 está bien. Estás exhibiendo un conjunto en el que se cumple. O sea, es que en el principio de inducción, el principio de inducción dice, si hay un conjunto que, o sea que ahí hay un cuantificador escondido. O Ajá, sea, ya realmente es entiendo, entiendo, para entiendo. todo conjunto que cumpla estas dos condiciones, entonces ese conjunto tiene que ser Z más. Entonces negar eso es que existe un conjunto en el que sí se cumplen las dos condiciones y no es Z más. Y aquí lo estás mostrando, si vea, es este mismo, en el que no se cumple el principio del buen orden. Ah, bueno, profe, gracias. No era No, ese, no, sí, profe. sí, sí. Y es bien bonito porque aquí sí, aquí conceptualmente aquí sí se queda uno más convencido de que realmente el principio del buen orden y el principio de inducción matemática son equivalentes, o sea, decir que todo conjunto de naturales no vacíos tiene un elemento mínimo equivale a decir que todo conjunto inductivo es todos los naturales. Sí, yo la entendí como que entonces el principio de inducción no es solo una condición suficiente, sino que también es necesaria, porque si no se cumple, entonces no se da el principio de inducción. Uh, ¿Qué condición es necesaria? O sea, en principio cuando uno dice que, que del principio del buen orden uno infiere el principio de inducción, entonces uno ahí concluye que el principio del buen orden es una condición suficiente para que sea el principio de inducción. Eso, Pero y ya con aquí, este contrarrecíproco ya muestro que también es una condición necesaria, que si no se da el principio del buen orden, no se da el principio de exacto, inducción. es suficiente y necesaria. Eso es lo que significa que dos enunciados sean equivalentes. Claro, cuando Ujú, tú tienes una implicación verdadera, Q es condición necesaria para P, por el contrarrecíproco, ujú, porque si no se da Q, exacto, entonces no no se se da da P. P. Eso es lo que estamos diciendo acá, que el Ah, bueno, principio del profe, buen gracias. orden no solo es Sí, sí. suficiente, sino necesario. Sí, 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 acabaste con ese comentario que hiciste, acabaste de entender bien cuál es la esencia de eso de suficiente y necesario. Sí, exactamente. Listo, profe, gracias. Listo, José Guillermo. Profe, Sí. Pablo me pidió que le preguntara por el punto 4 del tercer taller, pues se le presentó algo y no pudo venir a la asesoría. Ah, no hay problema. Punto 4 del tercer taller. Que ese 3 a cuadrado menos uno nunca es un cuadrado perfecto. Entonces razonemos por contradicción. De pronto lo han planteado ya, Luis. No sé, pues él me pidió que preguntara ese, pues yo no he Ah, llegado allá listo. todavía, yo iba en el 13. Listo. Entonces vamos, lo que estoy cogido del día para montarles un cuarto taller y un quinto taller. Bueno, razonemos por contradicción o pues supongamos por el contrario. Supongamos, porque es que es un enunciado negativo. Supongamos que nunca es un cuadrado perfecto. O sea, eso en términos de cuantificadores eh, es algo así como que no existe n tal que 3 a cuadrado menos uno sea igual a n cuadrado, ¿cierto? Ese sería el enunciado a probar. O equivalentemente, para todo n en z, 3 a cuadrado menos uno es diferente de n cuadrado. Entonces, ¿cuál es la negación? Entonces, supongamos que sí. Supongamos que 3 a cuadrado menos uno
es igual a n cuadrado para algún n. Listo, entonces aquí dice ayuda, use el ejercicio 3A. Ya lo hicieron, Luisa, el ejercicio 3A. Sí. Todo cuadrado es de la forma 3K o 3K más 1. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron? Dame la idea de cuéntame cómo hicieron este ejercicio. ¿Cuál es la idea? Ya te digo. El A, cogimos por el algoritmo de la división que cualquier entero se podía escribir de la forma 3K, 3K más 1 o 3K más 2. Y ahí Elevaron como al salía tan cuadrado. fácil, sí, elevando al cuadrado, una sale que en el primer caso es 3L, entonces algún L ahí. Y Ajá. en el caso de 3K más 1 al cuadrado y 3K más 2 al cuadrado es 3L más 1. Entonces así En el, queda. en el de 3K más 1 al cuadrado es claro. Ujú. Es muy claro. Y en el de 3K más 2 al cuadrado, al final resulta un 4 que se escribe como 3 más 1. Es eso. Sí, exactamente. Listo. Algo similar a lo que hicimos ahorita. Sí. Listo. Entonces por el ejercicio 3A, este n cuadrado es igual a 3K más 1 o 3K, ¿cierto? Sí. N cuadrado es igual a 3K o n cuadrado es igual a 3K más 1 para algún K. Listo, ya sabemos que ese K. Entonces miremos qué pasa en ambos casos. Si en este primer caso, si n cuadrado es de la forma 3K, entonces ¿qué se obtiene? Se obtiene que 3 al cuadrado menos 1 es igual a 3K, Es- sí. ¿cierto? O sea que, ¿qué? O sea que 3 por a cuadrado menos K es igual a 1. ¿Por qué? Porque pasa el 3 por el otro Pasa a lado y el 1 restar por el otro y el lado. 1 para el otro lado. Y esto, bueno, aquí ya tenemos una contradicción. La voy a comentar aquí como nota al margen. Aquí estamos diciendo que 3 divide a 1, ¿cierto? Porque 1 es 3 por algo. Pero hasta este momento, todavía, hasta el momento del algoritmo de la división, todavía no habíamos dado la definición de divisibilidad, ¿cierto? Ujú. Entonces, olvidándonos, o sea, ya está clara para nosotros que esto es una contradicción. Estoy diciendo que 1 es múltiplo de 3. O sea, que 3 divide a 1, lo cual es imposible. Pero bueno, olvidándonos de la relación de divisibilidad, porque eso sería adelantarse a los temas del taller. ¿Cómo saco aquí la contradicción? No sé. De pronto, ¿Qué pasa cuando 1 lo divido entre 3? ¿Cuál es el cociente y cuál es el residuo? el cociente del residuo sería... Eso sí da. Sí, claro, el cociente es 0 y el residuo 0 es y 1. 1, sí. Y el cociente y el residuo son únicos. Pero entonces ahí ya me está diciendo directamente que 1 es igual a... no, mentira. Si 1 es igual a 3 por a cuadrado menos k, se obtiene una contradicción con el algoritmo de la división. Ya vi. Sí. Porque estoy diciendo que hay otro cociente y otro residuo. O si se quiere, o si lo quieres escribir de otra forma, como por el algoritmo de la división al dividir entre 3 o entre lo que sea, tanto cociente como residuo son únicos, entonces como este residuo es único, estás diciendo que 1 es igual a 0. Se obtiene una contradicción con el algoritmo de la división. ¿Sí es claro eso? Sí. Puedes citarlo como cociente y residuo son únicos, entonces al dividir 1 entre 3,
Aquí tengo una expresión para la división de 1 entre 3. Este es el cociente y el residuo es 0. Y aquí tengo otra expresión para la división de 1 entre 3. Entonces el residuo tiene que ser el mismo, entonces aquí el residuo era 0. Entonces 0 es igual a 1, listo. Y en el segundo Listo. caso, sin e cuadrado es igual a 3k más 1, entonces ¿qué se obtiene? Que 3a cuadrado menos 1 es igual a 3k más 1. ¿Y de aquí qué se sigue? Se sigue que a 3. cuadrado sería igual acá, ¿o qué? Sí, se sigue eso, pero eso no nos dice nada. Pero mira esto, lo mismo. Pasemos este 3k a restar y este 1 a sumar. Pero cuando yo divido 2 entre 3, ¿qué dice el algoritmo de la división? Que el cociente es Que 0 y el es residuo es 0 y 2. que sí. Es lo mismo. Porque aquí estoy diciendo que la división es exacta, o sea que el residuo es 0, y luego estoy diciendo que el residuo es 2, o sea 0 igual a 2. O sea, el algoritmo de la división dice que para representar 2 como 3 por algo más algo, esa representación es única. Y aquí lo Ujú. estoy representando de dos maneras diferentes. 3 por este señor más otra cosa, y 3 por 0 más 2. Entonces ahí está la contradicción. Entonces, como en ambos casos se obtuvo una contradicción, entonces es porque esta negación no puede ser. Ah, listo, profe. Listo. No sé de pronto qué otra dudita tenían ustedes por ahí. Yo estaba mirando el 6, pero solamente aquí mirándolo como por encimita y quisiera saber más o menos eso cómo se plantearía. De este mismo, Sí. muestre que si un entero es simultáneamente un cuadrado y un cubo, como por ejemplo el 64, que es un cuadrado de 8 y el cubo de 4, entonces tiene que ser de la forma 7k o 7k más 1. Algún ejercicio, tal vez el ejercicio 5 ayude. Puede ser, sí. No, pero el ejercicio, el 5 nos está dando son tres casos, porque es 7K más 1 y 7K menos Es, 1. entonces para el cubo. O sea, entonces, suponga que un número entero es un cuadrado y un cubo. Entonces, como es un cubo, es de estas tres formas. Es de la forma 7K, 7K más 1 o 7K más 1. Entonces hay que usar la otra hipótesis. Entonces, como es un cuadrado, no puede ser de la forma 7K más 1. 7K Ah, menos 1, perdón. listo. Sí. Uno como escribiría en principio la forma en la que ese es entero, pues uno diría que A es igual a algún número al cuadrado y también es igual a algún número al cubo, ¿o cómo? Sí, sí, así como lo acabaste de decir, con números distintos. Sí. Que están vendiendo aguacates. Varias cosas, creo que escuché que piña y no sé qué más. Entonces, sea n en Z. Entonces, suponga que n es de la forma a cuadrado y al mismo tiempo es de la forma b cubo para algunos a y b enteros, ¿cierto? Entonces, por el ejercicio, ¿qué ejercicio es? Voy a suponer que ya se Es resolvió el porque 4. No, es el sí, 5. el 5. Y se resuelve de la misma manera en la que hemos venido razonando. O sea, coja cualquier entero, divídalo entre 7. Entonces hay bueno, ahí es largo, es un ejercicio largo porque hay 6 casos. Si el residuo es 0, si el residuo es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
al elevar al cubo, solo queda de la forma 7K, o al final en la suma, en la expansión esa binomial, sobra un 1 o resta un 1. ¿Cierto? Es un ejercicio largo, listo. Entonces, por el ejercicio 5, por ser un cubo, es de la forma 7K, o es de la forma 7K más 1, o es de la forma 7K menos 1. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es probar que esta se descarta. Ese es el objetivo. Entonces, si n, entonces eso significa que como n es igual a b a la 3, entonces n es de alguna de esas tres formas. Entonces, si es de esta forma, entonces, ¿qué estoy diciendo? Entonces, Estoy diciendo que a cuadrado es de la forma 7K menos 1. Y de pronto, ¿será que hay algún otro ejercicio que nos haya hablado de la... sí, eso estaba mirando justamente, pero creo que no. No sé qué hacer ahí. No sé, una forma larga de pronto sería mirar todas las posibilidades de cómo podría ser a cuadrado, que quede con 7K más algo, pero eso ya sería como demasiado tedioso. Pero yo creo que es que no veo otra. A ver. Es que es tedioso, sí. Se vuelve es que no veo cómo más razonar. O sea, el objetivo es probar por qué esta no puede ocurrir si también es un cuadrado. ¿Por qué no puede ocurrir? Entonces, a ver, miren, hagamos un pequeño razonamiento acá para que ustedes lo rayen. O sea, si yo divido A entre 7 por el algoritmo de la división, esto queda de la forma 7Q más R, donde Sí, ahí R puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Si yo elevo A al cuadrado, entonces esto es de la forma 49Q cuadrado más 14Q por R más R al cuadrado, ¿cierto? O sea que A cuadrado es de la forma 7 por algo, porque entre estos dos yo siempre puedo sacar factor común 7, más R cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el residuo es 0? Empezar a descartar casos. si el residuo es 0, Entonces, A cuadrado es de la forma 7L, ¿cierto? sí, Y al mismo tiempo, estoy en este caso general, es de la forma 7K menos 1, contradicción con el algoritmo de la división, ¿cierto? sí, Porque aquí estaría diciendo, o sea, si yo me concentro en esta igualdad, estaría diciendo, pasando el 1 para el lado izquierdo, estaría diciendo que 1, al dividirse entre 7, el residuo es 0, pero 1, al dividirse entre 7, el residuo es 1. Entonces tengo, de nuevo, como lo hablábamos hace un rato, tengo dos representaciones del 1 como 7 por algo más un entero. Eso es una contradicción con el algoritmo de la división. ¿Sí sí, está claro sería lo eso? mismo, sí.
Listo. Entonces, si R es igual a 1, ¿qué ocurre? A cuadrado entonces es de la forma 7L Más 1. más 1, pero al mismo tiempo es de la forma 7K menos 1. Entonces lo mismo. Paso el 1 para el otro lado, el otro aquí a restar, entonces 7 que multiplica L menos K es igual a 2. Entonces de nuevo esto es una contradicción con el algoritmo de la división, porque estoy diciendo que al dividir 2 entre 7, el residuo es 0. O sea que 7 divide a 2, pero por el algoritmo de la división, al dividir 2 entre 7, el cociente es 0 y el residuo es 2. Y así. Entonces la idea, hagamos uno más. Si L es igual a 3, entonces a cuadrado es de la forma 7L más 9, ¿cierto? Sí. 7L más 9. Pero eso Y sería lo esto es mismo que 7 más 2. 7K menos 1. ¿Sí? Ah, bueno. No. Sí. 7, sí, es 7 por algo más 2. También lo puedo ver así. Pero yo creo que aquí se puede obtener la contradicción porque aquí estoy diciendo que 10 es igual a 7 por algo. Pero ¿qué pasa por el algoritmo de la división cuando divido 10 entre 7? Que 10 es igual a 7 por algo más 3. Entonces ahí está la contradicción. Estoy diciendo que al dividir 10 entre 7, hay residuo 0 y hay residuo 3. Contradicción con el algoritmo de la división. Entonces yo creo que todos los casos, incluso todos los casos se descartan. Entonces si se obtienen contradicción, entonces ya descartamos estos. Perdón. Este y este. Terminen ustedes los otros. Y si todos esos casos se descartan, es porque si estamos demostrando que si un número es un cubo y un cuadrado, este caso no puede ocurrir. Y si este caso lo logro descartar, es porque estoy mostrando el enunciado. Es porque es de la forma 7K o 7K más 1. Ah, listo, profe. ¿Sí se entiende pues cuál es la forma de proceder, cierto? Sí. O sea que primero hay que hacer el ejercicio 5 con todo detalle. Ah, listo, profe. Y profe, ¿y hasta qué tema vamos a llegar para el parcial? Hasta las propiedades de los números primos. Teorema fundamental de la aritmética y las propiedades de los primos. Ah, listo. Y profe, ahí tenía una duda. Si en el parcial nos sale un ejercicio de una ecuación diofántica, ¿es necesario que saquemos el caso por el algoritmo de Euclides? O si vemos el caso, o sea, si vemos una respuesta a ojo, podemos utilizar esa para después Sí, dar el caso general. sí, sí, se puede. Usted me puede decir en la solución. Es claro que tal igual a tanto y tal igual a tanto es una solución particular, ya que, y la verifica. Ah, bueno, es que el semestre pasado me pasó que el profesor como que dijo en algún momento en clase, pues yo no lo cogí, que dijo que tenía que ser por el algoritmo de Euclides. Y como yo no cogí ese pedacito de la clase, pues no sé si me habré ido ese justo momentico o alguna cosa. Y no me valió el punto que porque no lo hice por el algoritmo de Euclides, pues lo hice así porque lo vi muy obvio la respuesta y ya le di la solución general, le dije por qué tenía que ser solamente esa solución porque era la única que la única que tenía sentido para ese caso y no me lo valió. Bueno, sí, lo que pasa es que ponte a pensar en la posición de uno como profesor. Uno cómo sabe que si la viste a ojo, pues por inspección, o que la hiciste en Wolfram o en algún otro software. Uno como profesor, ¿cómo sabe eso? Sin Ay, muy buen embargo, punto. como mi objetivo es poner no un ejercicio, sino un problema, entonces a mí lo que me interesa más es cómo analizan el problema realmente Ah, bueno, profe. y cómo aplican la teoría vista en clase para encontrar la solución.
sea, uno ya sabe que si tengo una solución particular, ya sé por teorema que vimos ayer en clase cómo es la general, y eso es lo que me interesa a mí que ustedes sepan aplicar. Ah, listo, profe. Listo, Luisa. Y entonces, ¿cierto que la próxima semana no hay asesoría? Es correcto, sí, la próxima semana es semana de días, ¿cómo se llama eso? Hay una resolución rectoral, pues, que dice que esos no son días laborables. Ah, bueno, y entonces que faltan Yo, 2 talleres. sí, pues, me falta ponérselos, sino que yo estaba pensando de pronto darles clase el martes. Bueno, eso lo conversamos mañana. Yo voy a mirar bien eso porque la clase del 20 de abril yo no se las puedo dar. Todavía falta un mes porque yo tengo que dar un seminario en la Universidad Nacional de Bogotá y es justamente el martes a las 2 de la tarde. Entonces, de pronto quería reponer esa clase dándoles clase el próximo martes, no sé, mañana les aviso. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, Luisa, con mucho gusto. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Un buen día. No sé si Juan Camilo, ¿tienes alguna otra pregunta o algo? No, bueno. Bueno, muchachos, feliz día.